Historias Vivas es un proyecto de Radio Universidad y la Academia Puertorriqueña de la Historia. Pueden consultar los programas de la serie en las páginas de internet de Radio Universidad y de la Academia Puertorriqueña de la Historia. Además, el video de este programa, suplementado con imágenes y documentos, se encuentra en el canal de YouTube de la Academia Puertorriqueña de la Historia. Soy Mario Edgardo Roche, presentador de este programa, y hoy conversaré con Jorge Rigau, arquitecto restaurador, autor de importantes libros sobre la historia de la arquitectura en Puerto Rico y el Caribe, y su proyecto más reciente lo fue precisamente esa obra de restauración en la iglesia San José del Viejo San Juan, que es la segunda en funciones, la más antigua en las Américas. También fue decano fundador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica en San Juan y es miembro numerario de la Academia Puertorriqueña de la Historia. ¿Cómo estás, Jorge? Saludos, Mario. Muy bien, muy bien. Gracias por acompañarnos. Muy contento de estar aquí. Claro que sí. Tenemos mucha curiosidad. ¿Cómo se emprende un trabajo de restauración? ¿Por dónde uno empieza? ¿Cuáles son los dilemas que uno maneja cuando se le presenta el proyecto a uno? Yo creo que lo importante es reconocer, primeramente, que cada proyecto probablemente requiere un enfoque o un acercamiento distinto. Una vez tú decides que el edificio se va a restaurar, el tema es qué es lo que tú quieres que el edificio diga, qué es lo que nos interesa comunicar a través de la restauración. Porque para alguna gente restaurar es ubicarse en el pasado, pero yo prefiero como restaurador alinearme con el presente. ¿Cómo es que la pieza va a exfoliar, a dejar saber por qué se está restaurando? Un edificio como la iglesia de San José, que costó varios millones de dólares, en realidad tiene como obligación, ¿verdad?, articularle a la gente que lo visita su importancia. Entonces tú tienes que decidir, primero ver en qué estado está el edificio, porque el punto de partida de una restauración puede variar mucho si estás trabajando con una ruina, que no era el caso de San José, o estás trabajando en un edificio que sencillamente a través del tiempo ha sufrido, no ha tenido suficiente mantenimiento y sencillamente ha expuesto a temas como en el caso de la iglesia, el salitre, la contaminación, de lo que vimos evidencia en las paredes del templo cuando estábamos trabajando. Es decir, que cuando uno empieza a visualizar una posible propuesta para restaurar un edificio que es patrimonio histórico, ocurre como cuando tú vas a montar una pieza de teatro clásico, que tú quieres que, partiendo de la idea que consideró Shakespeare en su momento, hacer que conecte con la realidad y la cosmovisión del público que va a verla. Definitivo. Yo creo que tú como restaurador no interesas una postura de evocación. Ah, mira qué genial era esto. No es una evocación, es una conversación. Y es que el que llega, como en el caso del teatro, ¿qué puede ver en Shakespeare que tenga que ver con el mundo contemporáneo o con su condición personal? En el caso de la iglesia de San José, era importante dejar ver que ha habido una historia larga, una historia como la de la mayoría de los monumentos, que ha tenido un principio, han incidido sobre el edificio distintos factores y personas, hasta que llegan a esa pieza que alguien entra y dice, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Pero en el caso de la iglesia de San José, más allá de hacer la evaluación de la estructura, las condiciones en las que se encuentra y tal, ¿habían unos referentes, habían algún material histórico que les sirviera a ustedes de punto de partida, que se haya, por ejemplo, documentado procesos de restauración previos? Pregunto. Sí, no. Me hiciste dos preguntas. Había referentes,
pero nunca se documentaron los procesos de restauración previos. Ahí entramos entonces en cómo tú dialogas con los restauradores previos, que en mi caso el principal personaje que incidió en San José fue don Ricardo Alegría. Pero don Ricardo Alegría, cuando le dedica todo su esfuerzo a la iglesia de San José, lo hace desde una postura basada en validar nuestro pasado, nuestros orígenes hispanos. Y don Ricardo se remonta a cómo la iglesia debió haber sido cuando los dominicos la hicieron, para lo cual solo tenía referencia de otras iglesias, no de San José, porque hasta el día de hoy no hemos encontrado planos, no hemos encontrado memorias descriptivas de cuando esto se construyó. Y probablemente no aparezca porque la iglesia se hace en distintas etapas. Don Ricardo se remonta a una etapa en el tiempo. Es una visión sincrónica de la historia. San José como fue en un momento. El San José que restauramos nosotros se ubica en una postura diacrónica. El San José que ha evolucionado a través del tiempo. Por ahí pasaron 3 órdenes religiosas diferentes y nosotros optamos por dejar huellas relacionadas a la presencia de cada una de esas órdenes. Quiero que las personas que nos están viendo entiendan esto bien. Es decir, usted quiere abrir una conversación a partir de un proceso de restauración. Sí. Quiere conectar con unos imaginarios y recuerdo haber leído en uno de sus escritos sobre este proceso, rescatar esa devoción por el espacio y por lo que ocurre ahí. Quisiera que nos brindara ejemplos más específicos de esa conversación y de cómo el público que asiste o puede asistir a la iglesia puede encontrársela cuando haga ese recorrido allí. Sí, esto ocurre a varios niveles, ¿no? Lo primero es que lo mejor o lo más propio de restaurar un edificio es poder devolverle su uso original. Y la iglesia de San José vuelve a ser iglesia. Yo, como me posiciono en relación a la obra de don Ricardo, yo creo que don Ricardo nos dio un San José que era un museo donde se albergaban los rituales religiosos y se casaba la gente y había bautizo. Nosotros estamos devolviendo una iglesia que cuando tú entras, tú sabes que estás en una iglesia, no hay duda. Es cuando recorres la iglesia que te empiezas a dar cuenta por unas intervenciones. Oye, estoy en un monumento, esto es algo patrimonial. Aquí quieren decirme algo más que dar misa o hacer el bautismo, las confesiones, etc. Entonces, según tú caminas por la iglesia, ¿verdad?, tienes unas instancias donde puedes ver cómo se construyó un arco, tú puedes ver cómo se cegó una de las naves laterales cuando le injertan, porque esa es la palabra, una capilla lateral, pues nosotros dejamos donde la gente puede ver que esa nave continuaba. O sea, hay una intención de solapar todos estos momentos del tiempo. El ritual medieval sobre el cual se apoya la iglesia, aunque la iglesia es renacentista para todos los efectos, por ejemplo, habla de que un cristiano camina hacia la luz, ¿verdad? Y por eso son estas iglesias longitudinales, tú vas de la noche al día, por eso las iglesias miran al este. Pues nosotros sutilmente tenemos un piso de mármol que evoca el piso de mármol que los jesuitas pusieron, pero en el pasillo central hay una serie de losetas que son las únicas que brillan y cuando la luz entra al templo, tú ves el camino hacia la luz. No hay un letrero que se lo explica a la gente. Nosotros entendemos que la gente va mirando, va preguntando, porque tú quieres despertar la curiosidad antes que dar la certeza de respuesta. Es decir, que una obra de restauración, desde el punto de vista suyo, ejerce, ¿verdad?, ese proceso, pero también comenta y reflexiona sobre el mismo. Sí, pero no toda obra de restauración. Yo creo que hemos pecado, y sobre todo las entidades oficiales, de promover como que todo tiene que restaurarse de una manera tan rigurosa que ni siquiera la Oficina Estatal de Conservación ni el Instituto de Cultura pueden lograrlo en sus propios edificios. Entonces la gente tiene un edificio en Ponce que es viejo, no es histórico, es viejo, pero ¿cuánto te cuesta a ti restaurarlo? Y sobre todo,
no se presta para darle la multiplicidad de significado que puede darse en una iglesia como la iglesia de San José. Que en este caso entonces, si le he entendido bien, digamos que hay una estrategia de intervención que tiene que ver con, me corrige si no lo estoy expresando bien, con dejar un rastro de cómo ese espacio fue evolucionando. Totalmente. Y por otro lado, en sus escritos y en las reflexiones que ha hecho sobre esa experiencia, usted habla también sobre cómo yo integro materiales más contemporáneos a ese proceso de recuperación de ese espacio. ¿Eso hasta hace poco o ha planteado usualmente un problema ético o de cómo emprender una obra de ese tipo o hay distintas escuelas? Hay distintas escuelas y sobre todo hay distintas teorías respecto a los abordajes de trabajar la preexistencia ambiental, como le llaman, ¿verdad? Desgraciadamente, la restauración en Puerto Rico se vio por demasiado tiempo desde el tema técnico solamente y de lo que parecía, porque también cuántos edificios de San Juan están restaurados con cemento y con materiales que no son apropiados. Pero entre los teóricos, ¿no? Entre los teóricos se encuentra, por ejemplo, Viollet-le-Duc, es uno de los que citan, francés. Viollet-le-Duc decía que él, como arquitecto, podía intuir lo que el arquitecto original de una obra hubiera querido hacer. Eso es medio pretencioso. Pero eso funciona en algunos proyectos. En algunos proyectos eso funciona. Nosotros restauramos la entrada del cementerio de Mayagüez hace años, que tiene un pórtico central, tiene un edificio a la derecha, y había que añadir un baño, una fuente de agua, un almacén. Nosotros hicimos una réplica del edificio de la derecha a la izquierda con materiales contemporáneos, porque yo estoy seguro que en ese caso era Félix Vidal Dors, él hubiera hecho eso mismo. Yo estoy bien seguro de que eso hubiera sido así. Pero no siempre hay que hacer lo que el arquitecto original. Que de San José no sabemos. Sabemos que fue gente bien inteligente. Todos los estudiosos que han venido aquí a través del tiempo, cuando miran el trabajo de las bóvedas, y todos dicen, esto no era gente que estaba en la colonia acordándose de cómo se hacían las cosas. Y hay gente que ha trabajado en el Caribe, los temas de migración, y hay como unos personajes que podrían ser. Pero yendo específicamente a eso, por un ejemplo concreto, en la iglesia de San José, el Patronato de Monumentos de San Juan, que fue la entidad que asumió esto bajo la dirección de don Ricardo González, tomó una decisión vital. La iglesia a principios de siglo la empañetaron toda de cemento. El cemento no es compatible con la construcción en mampostería y ladrillo. ¿Por qué? El cemento es más denso, imagínate, y la mampostería respira. Le pasa el aire, minúsculamente, pero le pasa el aire. Cuando se empañeta, es como si te taparan los poros de tu brazo y te dicen, pues no puedes respirar. Y estuvieron tuvimos años sacando el cemento de todas las paredes, por adentro y por afuera. Todavía 2 meses antes de inaugurar, estábamos sacando lo último. Eso requirió entonces volverlo a hacer correctamente, encalar. Usar cal, mezclar la cal con agua, es un proceso maravilloso. Esto es una cosa que se lo inventaron los romanos. ¿Y cómo se encala? Pues ya tú sabes, porque tú has oído la frase, una de cal y una de arena, ¿verdad? Bueno, pues eso se enmienda y según distintos países, los maestros constructores enmiendan eso, más menos arena, más cal, más agua, etc. Pero, volviendo al tema, nosotros, asesorados y porque entendimos propio, a la cal le añadimos fungicidas, algicidas, para tratar los hongos, para retrasar la humedad, que si vas ahora ves todavía parte de la humedad, porque estos edificios siempre, por capilaridad, les sube la humedad. Eso es nuevo, y añadimos una fibra que viene a hacer las funciones, una fibra sintética minúscula, de lo que antes usaban, material vegetal, tallos, colas de caballo, que servían para la adhesión de la cal sobre el ladrillo. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? O sea, la pureza de hacerlo como la cal es un poquito ingenuo, porque la cal de ahora no es la cal de antes. Así que esas ideas de que yo lo voy a hacer exactamente como era,
muchas veces no lo son. Jorge, quisiera hacer un paréntesis a partir de esa anécdota del cemento. ¿Por qué eso ocurrió en esa iglesia y cuán sintomático es ese caso de lo que solía o suele ocurrir en Puerto Rico con respecto a la restauración de estructuras históricas? No, esto no tiene que ver con Puerto Rico. Esto es una de las cosas más terribles. Pasa en muchas partes. La moda. Y en los años 40 viene la moda de que el cemento va a ser más resistente. O sea, no había noción todavía de cuánto daño podía hacerle el cemento. Y por supuesto, la vagancia, porque también le simplificaba la tarea a la gente. Todavía ahora, 2 años después de inaugurar la iglesia, todavía no, sino que ya estamos volviendo a atender unos detalles de la cal. Los edificios se menean, crean quiebres, crean cosas. El cemento era más fácil, era más rápido. O sea, tú empañetas cemento de una vez. Tú haces una pared que tú la encalas y tú encalas una primera capa, esperas 2 semanas que endurezca, otra capa, y son 4 capas en muchas ocasiones, pues. O sea, era más sencillo. Lo ha estado mencionando, pero quisiera que abundara un poco más sobre ese proceso que usted ha documentado en sus escritos, que es el de dejar un rastro para que el público, por lo que he entendido, de alguna manera orgánica, interprete cómo eso fue evolucionando. Escuchándole ahora, recordaba la ocasión en que visité la mezquita de Córdoba y al conocer esa historia de cómo ese espacio fue lugar de reflexión sagrada desde distintas religiones, me voló la cabeza. Mencionaba usted lo del tema del suelo, mencionaba de otros puntos en esa estructura de la iglesia. Quisiera que abundara, ¿qué rastro se encontraría el público que asista a la iglesia de San José ahora mismo una vez restaurado? Varios. Número 1, pensemos, cuando San José se construye, el ritual se daba de espalda. El sacerdote hacía su ritual frente al retablo, que es lo que está al fondo. Después del Concilio Vaticano II, en los 60, como lo hemos visto en muchísimas iglesias en Puerto Rico, le tuvieron que poner la mesa del altar al frente. Así que San José no tenía un altar original. Nos tocó a nosotros hacer una pieza y que esa pieza nos lo pusimos como problema, ¿verdad? Tenía que tener también valor icónico, valor metafórico. Y el altar entonces está trabajado como una alegoría de la fe, que cuando se lo explica a la gente, porque no hay que ser literal. Lo que tú quieres es que cuando yo, por lo menos como arquitecto, como restaurador, lo que yo creo que es más importante es que cuando tú le explicas a la gente te diga, porque yo creo que ahí es que tú logras. Pues el altar es una alegoría de la fe, 3 pilares, el primero es de ladrillo, todo es ladrillo porque la fe se construye mano a mano, poco a poco. Y eso lo hicimos con la gente misma de la oficina, que trabajamos allí mismo. Lo que nos inventábamos teníamos que probar que funcionaba. Entonces el segundo pilar es en madera cortada de canto, donde ves los anillos de la madera, porque la fe crece a través del tiempo y se extiende. Y el tercer pilar es en mármol, ya la fe es sólida, consolidada. Aquí hay un elemento multidisciplinario tremendo, ¿no? O sea, ¿cuántas personas, de qué ramas intervienen en un proceso de restauración? ¿Existe ese talento en Puerto Rico? ¿Se tiene que convocar personas de otros lugares? Sí, nosotros trabajamos con mucha gente. Me gusta destacar lo que son los arqueólogos de la arquitectura, que no son los que excavan, son los que miran las paredes, según íbamos desnudando las paredes de cemento, y te van diciendo, mira, esto lo construyeron hasta aquí, aquí cegaron una pared, aquí entonces añadieron otro material. Eso se hizo con gente de aquí. La mano de obra, yo creo que es bonito pensar que San José originalmente la hicieron españoles, puertorriqueños que estuvieran aquí y dominicanos que trajeron para trabajar. Y la restauración de nosotros ha incluido españoles, puertorriqueños y dominicanos. Mucha de la fuerza obrera fue gente aquí. 1 o 2 personas eran expertos, sabían, señores mayores, le enseñaron a la gente joven.
Los jóvenes tienen más energía y más de esto. Ya los jóvenes podían hasta trabajar más rápido, pero se aprendió allí. Fue como una logia medieval de una catedral donde está todo. Allí curábamos la cal. Fue un proyecto. Yo estuve 8 años en ese proyecto. Entré cuando ya se habían hecho una serie de estudios. Beatriz del Cueto y Agamenón Gospantel, arqueólogo, y ella, la arquitecta restauradora, habían iniciado unos estudios. Nosotros entramos, como yo digo, a la hora de decidir, chévere, aquí están todos los estudios, pero ¿qué es lo que la gente va a ver? Porque los estudios no te dictan cómo se mueve el lápiz. Entonces, ¿qué es lo que finalmente tienes allí? Pues sí, todo lo que diseñamos y cómo decidimos trabajar el proyecto. ¿Qué valoración haces, Jorge, de la relación entre los historiadores y los arquitectos cuando van a meter mano en un proyecto como este? Bueno, yo soy historiador de formación. Yo estudié una maestría de historia en la Universidad de Puerto Rico y siempre aclaro que no de arquitectura, fue una maestría en la que te puedo decir que entrar en el mundo de la historiografía fue bien importante para mí, al punto de que en el currículo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica un requisito es estudiar historiografía. Como decimos, para aprender a leer el periódico, ¿verdad? Estudiamos historiografía. Pero esa formación interdisciplinaria, bueno, empieza por el arquitecto. Yo de niño iba a San José, yo recuerdo entrar allí, estaban los monjes así, entre una mezcla de misterio y sucio. Tú sabes, aquello era como extraño. Conocí al último sacerdote que estuvo allí, que escribió un libro sobre San José, que lo tenía mi hermano. Entonces, se van juntando estas cosas. Y, por ejemplo, todo el discurso de la iglesia está basado en la historiografía contemporánea sobre la arquitectura de esa época. Don Ricardo trabaja con Diego Angulo-Iñiguez, don Ernesto Blanco. Eso es una visión, pero el tiempo pasa. Entonces yo fui, me entrevisté, intercambiamos para entender un poco mejor una iglesia. Vamos a simplificarlo sin atentar, fallar, pero para esa primera generación era un gran edificio de la Edad Media. Para esta generación es un gran edificio del Renacimiento. Y eso implica distintas cosas, como por ejemplo en el proceso de sacar el cemento. Hubo un día así hermoso que me llamaron y el obrero me dice, profe, venga. Y era viernes y yo le digo, viernes, voy para allá ahora. Me dice, venga. Y habían sacado de la fachada que da hacia la Plaza de San José, habían tapado con cemento y se logran descubrir el emblema de los frailes dominicos, las perlas del Rosario, unos escudos, unos emblemas de Santo Domingo de Guzmán. O sea, que empezamos poquito a poco y eso te da idea. Esa es la portada renacentista por excelencia que tiene Puerto Rico, que no sabíamos que estaba allí. ¿Hubo algún proyecto que le sirvió de modelo, alguna iniciativa de restauración que se haya llevado a cabo en algún otro lugar del mundo que usted dijera, por aquí debemos irnos? Sí, pero fue más bien el conocimiento previo del proyecto. La restauración de la Catedral de Santa María en Vitoria, España, al norte de España. Yo había ido allí con unos estudiantes, habíamos hecho amistad con la gente de allí en un viaje de estudio. Oye, en ese momento yo no estaba envuelto con la iglesia, aunque yo asesoré desde afuera unas cosas. Y cuando llega el momento de restaurar la iglesia, a mí me llamó la atención que el arquitecto restaurador de Santa María de Vitoria tiene un escrito bien interesante que decía que si un edificio se ha mantenido, aunque esté un poco virado, que no es el caso de San José a ese nivel, si se ha mantenido tanto tiempo, ese edificio ha encontrado su propia estabilidad. Y habíamos tenido unos consultores americanos, es interesante la comparación, unos americanos que por así decirte decían, si ese arco está virado lo vamos a enderezar. Y este hombre decía, no, el edificio encuentra su propia estabilidad porque pues se recuesta de un lado y otro. Y entran temas personales como que me estaba molestando una rodilla y yo sabía que la rodilla que me molestaba yo buscaba cómo balancear con la otra. Y este fue el restaurador de Santa María de Vitoria que vino a Puerto Rico
y nos hizo el análisis estructural. Son unos dibujos bellísimos, unos dibujos complejos, muy hermosos. Era un tipo muy afable y nos ayudó un montón en entender el problema. Así que sí, o sea, yo digo que toda restauración es autobiográfica. Porque tú estás ahí, no importa, tú podrás jugar a toda la objetividad. Pero no, en la restauración de Don Ricardo está Don Ricardo. En la restauración de mi equipo estamos nosotros, porque hemos sido varias gente. Estoy aquí yo hablando, pero hemos sido varios. Y yo creo que negar eso es bastante ingenuo. ¿Cuánto nos ayuda a entender la historia de San Juan, la iglesia de San José? Wow, mucho porque está hecha sobre un asentamiento indígena. Se había la construyeron. Se hicieron unos estudios previos, Osiris Delgado y el mismo Don Ricardo. Nosotros no violamos el subsuelo, porque ahí hay unos enterramientos de cientos o miles de soldados, dicen, y no tuvimos necesidad de hacer eso. Entonces tú entras en la conquista y la colonización. Entonces ahí están los dominicos, tienen también la Inquisición, porque estaban al lado en el convento. Y acuérdate que el convento de los dominicos y la iglesia, de hecho es una iglesia conventual. Una de las maravillas es ver esa pared medianera que comparten, que tú ves puertas, ventanas, toda una serie de cosas que demuestran el paso del tiempo. Y ahí esa es una de las paredes que hemos dejado expuestas, porque la gente entiende, esto no es estático, esto cambia. Y uno entiende la historia como una continuidad, pues nos sumamos a la continuidad de la historia y están los aportes nuestros. Como una conversación, como hemos establecido. Hay dos cosas que querría preguntarle antes de finalizar. Debemos ir ya recapitulando. Primero, ¿cuáles son las principales lecciones para usted de este proceso? Bueno, yo te diría, algunas yo las sabía, pero las reiteró, ¿no? La paciencia. Este proyecto no lo ajoraron. Al final sí, porque había que acabar, pero estuvimos años sacando cemento. Tú tienes que ser paciente. El edificio te dice mucho. San José, te dije, no hay plano, no hay información del original. Cuando empiezan a salir todo ese cemento que lo habían puesto sobre las paredes y empezamos a ver, aquí había un arco que se cegó y lo abrimos. Aquí hay un problema de esto que está débil, lo reparamos. Paciencia. Entender también siempre lo difícil que es lograr balancear entre todo lo que hay versus todo lo que se puede hacer o todo lo que se puede revelar, y que siempre quedan cosas sin explicar. ¿Cuánto tiempo tomó al final la restauración? Bueno, desde que se cierra, por temor a que se cayera la cúpula, que gracias a Dios no pasó, ni nunca estuvo en un peligro grave, se cerró, entonces empezaron, hacía falta la cal, entraron los estudios, estaban los chavos pendientes, y que fueron todos de la comunidad. Y entonces el trabajo de nosotros fueron 18, 19 años. 19 años. Finalmente, si le brindasen una nueva oportunidad para meterle mano a otra obra de restauración, ¿con qué edificio le gustaría trabajar? ¿Con qué edificio? En Puerto Rico. Edificio histórico. Estamos trabajando con muchas cosas. Por ejemplo, vamos a restaurar la plaza del centro médico. Esto es un problema moderno. Para resumirte, descubrimos en los planos originales de esa plaza de los 60 que se diseñaron unos obeliscos que nunca se hicieron. Y ahora vamos a hacer los obeliscos. Parte de la decisión, tenemos los dibujos, tenemos todos los planos de los obeliscos y todo. Ahora la nueva restauración de la plaza va a incluir los obeliscos. Wow, ahí aparte de que se dé una conversación, se tiene que dar la sanación. Tiene que ser un espacio que sane. Sí, va a ser una plaza más amable, más lejos de esas plazas de la modernidad que las dibujaban extensas, inmensas, pero eran insoportables de estar allí. Va a ser una plaza mucho, mucho más acogedora. Pero ese siglo XX, ese es más contemporáneo, algo antiguo de nuestra historia, algún espacio en particular. ¿Hay alguno que usted diga, caramba, esto estaría chulo? En eso, pero no. Bueno, acabamos los planos
para la restauración de Casablanca. Y estamos bien entusiasmados con que ese proyecto empiece, porque creemos también ahí que es una pieza singular, es todavía de antes de la iglesia, así que estamos con los Ponce de León todavía. Jorge, ¿y cómo ha sido la recepción del público que asiste a ese espacio restaurado? ¿Qué comentan? ¿Qué te expresan sobre la experiencia? Pienso que esto ha venido ocurriendo a lo largo de la restauración, porque cuando los trabajos estaban en operación, que siempre dejábamos algo prudentemente que la gente pudiera ver, la gente se asomaba y aparte de decirnos, ¿y cuánto ha tardado esto? Y ustedes no van a acabar nunca. Había gente que venía con devoción, se arrodillaba, se persignaban, nos traían fotos porque yo me casé aquí, a mí me bautizaron aquí, y eso se mantuvo sobre todo porque también visitaban en Semana Santa en ocasión de los monumentos. Claro, ahora inaugurada la iglesia, pues hay muchos comentarios de la gente contenta de tener una pieza patrimonial que nos represente, yo creo que en cualquier lugar. Gracias, Jorge Rigau. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esto es Historias Vivas.